Paz del Señor, querido hermano, que Dios bendiga grandemente su vida en este día. Vamos a compartir un día más en la palabra del Señor, poder estudiar, amén, un día más en la Escritura. Y hoy día nos toca una clase titulada La salvación en el Hijo de Dios. Ese es el tema al cual vamos a estar estudiando hoy día, la salvación en el Hijo de Dios. Veremos a través de la Escritura que la salvación solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No podemos ser salvos a través de otra persona. Así que voy a invitarle ahí donde usted está a que me pueda acompañar orando al Señor para poder presentar nuestra vida. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta hora, Rey amado. Señor, queremos en esta hora, Padre, pedir tu bendición. Señor, que tú nos des gracia, nos des sabiduría, Padre, para poder entender y meditar cada día en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido hermano. Sea usted bendecido en esta nueva clase. Vamos a leer la verdad central. Dice, la salvación nos viene únicamente por medio de Jesucristo. Esa es la verdad central. El estudio hoy día va a tratar, amén, acerca de esto. Que nosotros podamos entender, comprender que la salvación solamente proviene a través de Jesucristo. No hay otro intermediario. Amén. No hay otro en el cual nosotros podamos ser salvos, como lo dicen algunas iglesias por ahí. Amén. Jesús solamente es el camino, es la verdad y es la vida. Él nos lleva al Padre. Amén. A través de su sacrificio, nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Versículo clave, capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo número 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese es el versículo clave, Juan capítulo 3, versículo 5, y vamos a entrar ya a la introducción. La introducción a la lección dice, tal vez usted recuerda alguna conversación que resultó divertida después de que usted y la otra persona se dieron cuenta de que no estaban hablando de la misma cosa. El apóstol Juan describe varias veces en que Jesús trató de hablar cosas espirituales usando experiencias terrenales, y sus oyentes no entendieron. En Juan capítulo 3 encontramos una conversación entre Nicodemo y Jesús, que al principio confundió a Nicodemo. Sin embargo, en este relato encontramos la verdad de que la salvación nos viene únicamente por medio de Jesucristo. Amén. Jesús en varias oportunidades, en varias ocasiones, eh, hablaba a la gente a través, amén, de cosas sencillas para que la gente pudiese entender. Ocupaba muchas parábolas con el fin de que, amén, la gente pudiese entender lo que Jesús trataba de poder enseñar. Y había ocasiones también que mucha gente no comprendía, y ese es el caso de Nicodemo. Cuando Jesús habla con Nicodemo, él le dice que era necesario el poder nacer de nuevo. Jesús se refería, amén, a un cambio, amén, espiritual, amén, a poder dejar, amén, nuestra antigua vida y poder nacer y empezar una nueva vida. Mas Nicodemo ciertamente no logró entender de qué es lo que Jesús hablaba. Amén, no logró comprender, amén, a qué se refería Jesús. Por ahí en uno de los versículos Nicodemo le responde a Jesús, ¿qué tendría que hacer? Volver a entrar al vientre de mi madre. Mas Jesús ciertamente no se refería a eso, sino que se refería a un cambio, amén, del alma, un cambio, amén, un cambio genuino. Porque quien conoce a Cristo y quien acepta a Jesús como su Salvador, amén, comienza a experimentar un cambio en el que no solamente él lo aprecia, sino que muchos, amén, a su alrededor comienzan a apreciar. Amén, porque el Evangelio, hermano, el Evangelio es cambio. Amén. Nadie que haya llegado al Evangelio
sigue viviendo la misma vida que llevaba sin conocer a Cristo. Nadie que haya llegado al Evangelio, que haya aceptado a Jesús como su Salvador, sigue viviendo la misma vida, amén, desordenada, que llevaba antes de comenzar a servir a Cristo. Entonces, amén, la historia nos trata acerca de esto. La conversación en que Jesús, amén, tuvo con Nicodemo. Y el punto número 1 dice, es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8 se encuentra, amén, este relato. Dice, una noche Nicodemo visitó a Jesús. Este era fariseo y miembro del concilio gobernante judío. Él no estaba seguro quién era Jesús, pero podía ver que Dios estaba con él por los milagros que realizaba. Amén. Vemos a través de la escritura en el libro de Juan, el capítulo 3, que una noche, amén, Nicodemo llegó a visitar a Jesús. Ciertamente Nicodemo no conocía bien, amén, a Jesús. Amén. Pero la verdad las cosas, amén, él podía ver que Dios estaba con, amén, que Dios estaba con él por los milagros que Jesús, amén, realizaba aquí en la tierra. ¿Y cuántas personas, amén, hoy día no conocen realmente a Jesús? ¿Cuántas personas, amén, no se han dado el tiempo de conocer, amén, a Cristo? ¿Cuántas personas, amén, no se han dado el tiempo de conocer, amén, a este Cristo maravilloso, a este Cristo que cambia, a este Cristo que restaura, amén, a este Cristo, amén, que opera milagros? Muchos, amén, muchos saben quién es Jesús, amén, saben que un día murió en la cruz del Calvario, pero realmente no lo conocen. Y cuán importante es poder conocer, amén, realmente a Jesús. Cuán importante es realmente conocer al Maestro. Saber que Cristo, amén, es la única solución a nuestros problemas. Saber que Cristo es la única solución, amén, a nuestras adversidades. Saber que a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos, amén, ser salvos. Cuán importante, hermano, es poder conocer a Cristo. No solamente conocer los hechos que Jesús, amén, realizó aquí en la tierra como milagros, sino saber que el sacrificio de Cristo, eso es el sacrificio en el cual nosotros podemos encontrar, amén, la vida eterna. Jesús cambió de forma abrupta el tema de la conversación y le dijo que solo los que han nacido de nuevo verán el reino de Dios. La palabra traducida como de nuevo también se puede traducir como de lo alto. Ambos significados ayudan a explicar la naturaleza del nuevo nacimiento, que es de naturaleza espiritual y es obra de Dios. Amén. Libro de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo para que usted me pueda acompañar. Versículo número 12 y 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad, amén, de varón, sino de Dios. Amén. A todos, amén, los que le recibieron, les dio, amén, potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Jesús, cuando se refería al nuevo nacimiento, se refería, amén, a poder tener un cambio, amén, espiritual y un cambio interno y un cambio externo. Amén. Jesús se refería, amén, a poder realmente ser hijo de Dios. Amén. La importancia, hermanos, de poder experimentar este cambio en Cristo. La importancia de poder, amén, experimentar este cambio en el Señor. Amén. Jesús, cuando habla con Nicodemo, amén, le hace entender la importancia de este cambio que solamente podemos, amén, realizarlo en Cristo. Dice, Nicodemo pensó que Jesús le estaba hablando de volver a nacer físicamente. Jesús le respondió que para entrar al reino de Dios era necesario haber nacido del agua y del Espíritu. La expresión nacer del agua ha sido entendida de diversas maneras a lo largo de la historia de la Iglesia, entre ellas el nacimiento físico, el bautismo o una mención simbólica del Espíritu Santo.
Sin embargo, está claro que la persona debe ser transformada por la obra del Espíritu para ser parte del reino de Dios. Amén. Esto es lo que Jesús también le estaba enseñando a Nicodemo acerca de la importancia de ser transformados por el Espíritu. Amén. Porque ciertamente nosotros mismos no podemos, amén, cambiar por nuestra cuenta. Amén. Nosotros mismos no podemos cambiar por nuestros mismos méritos, sino que a través de su Espíritu Santo, amén, el que nace la obra en nosotros, podemos encontrar y Él hace el cambio en nuestra vida. Amén. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo acerca de la importancia de ser transformado por la obra del Espíritu para ser parte del reino de Dios. Amén. Para poder ser parte del reino de nuestro Señor. Dice, no nos debería sorprender la insistencia de Jesús de que el nuevo nacimiento por el Espíritu es la única manera de que alguien pueda entrar en el reino. Los efectos de la obra del Espíritu en la vida de los que se convierten son evidencia de que han nacido de nuevo, así como el viento físico, aunque invencible, se manifiesta claramente por lo que sentimos. Amén. Ciertamente, amén, los efectos de la obra del Espíritu, amén, son la evidencia de que nosotros nos hemos convertido. Amén. Son la evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. De momento que el Espíritu Santo, amén, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, amén, somos sellados por su Espíritu. Entonces comienza, amén, a haber un cambio en nosotros. Y si bien esto se nota, amén, esto se refleja en nuestra manera de ya conversar, en nuestra manera, amén, de expresarnos. Amén, los demás van notando y van percibiendo un cambio en nuestra vida. Los demás van viendo la obra externa e interna que su Espíritu, amén, ha hecho en nosotros. Amén. ¿Cuántas personas antes de conocer a Cristo vivían una vida de amargura, una vida de tristeza, una vida de odio, de rencor? ¿Cuántos también llegaron al Evangelio, amén, viviendo una vida, amén, de pecado, mas a través de la obra del Espíritu, amén, el cual hace un cambio interno y externo en nuestra vida, amén, podemos y los demás pueden notar el cambio el cual Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Ha nacido usted de nuevo? Esto no es cuestión de unirse a una iglesia, ni de dar vuelta a la página para hacer más cosas buenas que malas. Para entrar en el reino de Dios es necesario que pase por un nacimiento espiritual, lo cual es la obra del Espíritu Santo. Esto sucede cuando la persona pone su fe en Jesucristo como su Salvador. ¿Usted ha nacido de nuevo? Dé gracias al Señor y viva para Él. Aquí el estudio hace una pregunta. ¿Usted realmente ha nacido de nuevo? Amén. Y esto no es cuestión, lo dice el estudio también, no es cuestión de entrar, amén, de unirse a una iglesia y dar vuelta, amén, la página para poder hacer cosas buenas que malas. Amén. Muchos creen que uniéndose a una iglesia, participando de un culto, amén, congregándose, ya, ya comenzamos, amén, a nacer de nuevo. Amén. Tenemos la salvación garantizada. Mas ciertamente no es así. Nacer de nuevo, amén, no significa ir a la iglesia una vez al año. Nacer de nuevo no significa, amén, acordarse de Cristo cuando estamos en problemas o cuando estamos en adversidades, sino que nacer de nuevo, amén, es poder, amén, experimentar un cambio, colocar mi vida, amén, en la mano de Dios, moverme bajo la voluntad de Cristo. Eso es nacer de nuevo, amén, rendir por completo mi vida a Cristo, dejar que Él me gobierne, dejar que Él me pastoree, dejar que Él guíe mi vida. Amén. Muchos hoy día no quieren que Cristo guíe su vida. Muchos hoy día no quieren que Cristo, amén, gobierne su vida. Pero ciertamente, hermano, es importante porque quien nace de nuevo coloca toda su fe, toda su vida en Cristo. Amén. Deja que el Señor lo guíe.
Deja que el Señor, amén, lo encamine. Eso es nacer de nuevo, colocar su mirada siempre en Cristo. Segundo punto, dice, Cristo debe ser ensalzado. Nicodemo no captó de inmediato las verdades espirituales que Jesús le estaba enseñando. Sin embargo, por ser un respetable maestro religioso, debía haber conocido la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. Las escrituras hablaban de la manera en que Dios transformaría el corazón del ser humano por la obra del Espíritu. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, vamos a buscar. Ezequiel capítulo 36, versículo 25-27, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Aquí vemos, amén, como Dios habla por intermedio del profeta Ezequiel, amén, y comienza a anunciar lo que Jesús, amén, iba a hacer, lo que Dios iba a hacer, amén, de poder colocar en nosotros su espíritu. Y qué maravilloso, hermano, saber que el espíritu del Señor, amén, su espíritu, amén, está dentro de nosotros, está en nuestra vida. El Señor dice, os quitaré ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. También dice, os daré un corazón limpio, porque pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y pongáis por obra. Amén, porque ciertamente, hermano, no se trata solamente, amén, de escuchar, de recibir, de entender, sino que también se trata de poder poner por obra, amén, aquello que nosotros hemos aprendido y hemos escuchado. Amén. Dice el estudio, después de que Jesús le explicó cuál era la razón de que él viniera del cielo, para esto citó un acontecimiento del Antiguo Testamento. Vamos a leer, amén, Juan capítulo 3, versículo 1, la charla que Jesús también tuvo con Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el deseo, amén, de Cristo, que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, Dios no quiere, amén, que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento de pecado. Dios no quiere, amén, que nadie se pierda, sino que todos podamos ser salvos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, el que cree en Cristo no es condenado porque ya creyó, amén, en la obra de Cristo, en la obra redentora, amén, ya creyó en su salvación, pero el que no cree ya es condenado. Amén. ¿Por qué? Porque no ha creído en la obra del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Jesús vino a esta tierra,
Amén. Y hace esta comparación y dice, amén, que la condenación es que la luz vino a este mundo, vino a iluminar, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso pasa hoy día también, querido hermano. Amén. Eso pasa hoy día. Muchos no quieren servir a Cristo porque no quieren dejar su vida, la cual están llevando. ¿Por qué? Porque encuentran que su vida, la cual están llevando, es mucho mejor. Amén. Encuentran que su vida, la cual están llevando, es mucho más divertida, es mucho más entretenida, cuando ciertamente esa vida lo está llevando por el camino de la perdición. Amén. Podemos ver hoy día, amén, cuántas veces le hemos predicado a una persona, cuántas veces hemos anunciado el evangelio, mas la persona no quiere aceptar. ¿Por qué? Porque ciertamente la luz vino a este mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Aquella persona que hace lo malo, que es aquello que a Dios no le agrada, amén. Claro, aborrece, amén, aborrece la luz. ¿Por qué? Porque no quiere, amén, ser confrontado a través de la palabra de Dios, ser confrontado a través de la escritura. Amén, porque la escritura nos muestra, amén, nos habla, nos corrige cuando nosotros estamos mal. Amén. La escritura es bien clara. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, que sus obras son hechas de Dios. Amén. Podemos ver en el libro de Juan, el capítulo 3, hacer la conversación entre Jesús, amén, y Nicodemo, y cómo Jesús, amén, es bien claro acerca de la salvación, acerca del nuevo nacimiento. Dice el estudio. Eh, ¿Dónde quedamos? Después de esto Jesús le explicó cuál era la razón de que él viniera del cielo. Para esto citó un acontecimiento del Antiguo Testamento. Eso lo acabamos de leer. Y dice, y señaló que salvaría a quienes estuvieran espiritualmente necesitados, así como los mordidos por la serpiente se salvaron de morir al mirar a la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Jesús le dijo a Nicodemo, sería levantado en la cruz para redimir a la humanidad del pecado y de la muerte. Al creer en Jesús, los seres humanos recibimos la vida eterna. Amén, qué maravilloso, querido hermano. El poder encontrar, amén, la vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Amén, poder encontrar, amén, el perdón de nuestros pecados a través de la obra de Cristo. La mayoría de los religiones, enseñan que los seres humanos pueden entrar en el cielo por haber adorado a un dios o dioses y por hacer buenas obras. Las personas tienen que cumplir para ganar la salvación. El cristianismo es muy diferente. En las escrituras, Dios indica que nadie puede ganar su salvación. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, para que usted me pueda acompañar ahí en casa. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. El libro de Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Las demás, hermanos, religiones, las demás, amén, enseñan que los seres humanos pueden entrar en el cielo por haber adorado en alguna otra oportunidad a otro Dios. Amén, pero la escritura es clara. Amén, que la salvación la cual nosotros podemos encontrar a través de Cristo. Amén, la salvación que nosotros podemos encontrar a través del Señor amén, es aquella que nos puede llevar, amén, a la vida eterna. Dice, sin embargo, movido por su gracia y su amor, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz a favor de la humanidad. Al creer en Jesús recibimos el perdón y la vida eterna. Amén. Al creer en Jesús nosotros inmediatamente recibimos el perdón y recibimos la vida eterna.
Punto número 3. Tanto amó Dios al mundo. Dios expresó su amor por la humanidad pecadora, entregando a su Hijo unigénito. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16. Amén. Para aquellos, amén, que no conocen, amén, este pasaje, vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas, amén, en Dios. Podemos ver a través de la palabra de Dios el gran amor de nuestro Señor. Amén. El gran amor de Dios a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Dice, Dios no se complace de lo que los malvados, amén, de que los malvados mueran. Y es por eso Él puso la salvación al alcance de todos los que creen en Jesucristo. Esta fe, por definición, debe ser constante. No se trata de algo que hagamos en un solo momento determinado de la vida. Creer en Jesús significa vivir cada día como seguidor suyo. Esto significa creer en Jesús, vivir cada día como seguidor de Cristo. Amén. No se trata que un día nosotros creamos en Cristo y sigamos viviendo nuestra vida, amén, de pecado, sino que creer en Jesús significa ser un seguidor de Cristo, amén, seguidor del Maestro. Y Dios dice, el estudio no se complace de que los malvados mueran. Amén. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso le envió a su Hijo, para que todos pudiésemos encontrar, amén, la salvación. Dice, es importante que reconozcamos lo que significa decir que Dios ama al mundo. Esto se refiere a lo que son totalmente indignos de su amor. La palabra mundo se utiliza en el Evangelio de Juan para describir aquello que se opone a Dios, incluso los que han rebelado contra Él. A pesar de esto, Dios en su voluntad le manifestó su amor entregado a su Hijo. El Evangelio de Juan también enseña de qué manera se recibe la salvación. Creer en Jesús para ser salvo, o permanecer condenado y perecer. Dios envió, amén, a su Hijo para salvar, no para condenar. Amén, Dios envió a su Hijo para poder salvar, para que todos pudiesen llegar, amén, amén, al arrepentimiento. No envió a su Hijo para poder condenar el mundo. Con todo aquello que no, con todos aquellos que no creen en Jesús, seguirán en su condenación de culpables ante Dios y serán juzgados por sus pecados. Amén. Todos aquellos que no creen en Jesús, amén, serán juzgados por sus pecados. Hermano, cada día la venida del Señor está más cerca. Los hechos nos muestran cómo la escritura se cumple. Y quién sabe, hay alguno que me está viendo, amén, y se ha apartado de los caminos del Señor. No ha aceptado nunca a Cristo como su Salvador, mas esta es la oportunidad de acercarse a Cristo. No dejemos perder más el tiempo, hermano. Comencemos a vivir realmente aquella vida que Dios quiere que vivamos, una vida a la cual le agrade. Jesús dice, el problema está en que la gente no quiere que se ponga al descubierto su maldad. Los incrédulos rechazan la verdad y por tanto no creen en Jesús, lo cual los deja en un estado de condenación. En cambio, los que ponen su fe en Jesús muestran que han aceptado la verdad, son atraídos a la luz porque quieren honrar, amén, a Dios. Este ha sido, hermano, el estudio de hoy día, la importancia de poder nacer de nuevo.
La importancia de poder tener un cambio interno y externo. La importancia de poder ser seguidores de Cristo. La importancia realmente de conocer, amén, a Cristo. De poder aceptar, amén, este sacrificio el cual Cristo hizo por nosotros. Que Dios pueda bendecir tu vida en este día.